En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Declarará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Y con confianza Dios te perdonará tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Las flaquezas y fallas y muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a leer el Evangelio para hoy, y para eso vamos a pedir a Marta que nos guíe. El Evangelio de hoy está en la página 1441, capítulo 18 de Mateo, versículos del 15 al 20. Y dice así: si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre, que está en el cielo, se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Es palabra inspirada. Te alabamos, Señor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno, con cada una de ustedes, ahora y siempre. Amén. Y seguimos en el Evangelio de Mateo, un evangelio fascinante, que tiene, por supuesto, como ustedes vienen recorriendo, cuando me tocó a mí, los domingos, domingo a domingo con Alan, por supuesto, cuando le toca al pastor Hernán también estar, venimos viendo la cantidad de cosas que aparecen en el Evangelio de Mateo. Es un evangelio muy completo, tiene muchísimas cosas que por ahí a veces nos suenan como a ese evangelio que viene a tapar, si se quiere, algunos agujeros que estaban en algún momento como muy visibles. Si uno empieza a agarrar la Biblia y dice, bueno, voy a empezar por leer el Nuevo Testamento, quiero leer el Nuevo Testamento, lo primero que abre es el Evangelio de Mateo. Y uno tiende a pensar, bueno, es el más antiguo. Sin embargo, no es el más antiguo el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el que está primero, pero no es el que se escribió primero. Si uno lee el Evangelio de Marcos, por ejemplo, que estaba mucho antes, que es mucho más antiguo, y después lee el Evangelio de Mateo, uno ve como que hay partes que están rellenadas, digamos, ¿no? Hay partes del Evangelio de Marcos, que es un evangelio cortito, más ajustado, tiene menos capítulos, tiene nada más que 16 capítulos. Bueno, el Evangelio de Mateo es mucho más amplio, redacta una cantidad de cosas que no estaban presentes en las cartas de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Pero antes del Evangelio de Marcos ya había cartas. Es decir, vieron que nosotros si seguimos avanzando en el Nuevo Testamento llegamos a las cartas. En los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y después vienen las cartas. Cartas de Pablo, cartas que se llaman católicas, las cartas universales, etc. Las cartas de Pablo, muchas, fueron escritas antes que los Evangelios. Es decir, circulaban cartas entre las comunidades, la correspondencia entre las comunidades ya existía, sobre todo del apóstol Pablo que las visitaba. Él fundaba comunidades y después mantenía un diálogo con las comunidades a través de las cartas. Hacía varios viajes misioneros, pero no podía ir todo el tiempo a todos los lugares porque había que cruzar mares, bueno, un montón de kilómetros, etc. Entonces, mantenía correspondencia. Por eso siempre en las cartas vieron que está el tema de los saludos. Y envío saludos al hermano de no sé quién, y el hermano de no sé qué, y la hermana que tuvo la gentileza. Bueno, había mucha gente que llevaba y traía cartas, había una correspondencia muy grande. Claro, en las cartas aparecen algunas menciones de lo que serían las enseñanzas de Jesús, por supuesto, pero ya las bases de cómo ser comunidad cristiana puntualmente. El Evangelio de Marcos
Marcos muy posiblemente alguien que viajó con Pablo en esos viajes, es quien decide, bueno, ahora es momento de poner por escrito la vida de Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? El Evangelio de Mateo va a tomar parte de las cartas, parte de los dichos de Jesús que estaban dando vueltas, y el Evangelio de Marcos para construir un evangelio mucho más completo. Tenía, a la hora de sentarse Mateo sobre su mesa de trabajo, tenía una gran cantidad de cosas que otros antes no tuvieron, ¿no? Dentro de eso había un escrito circulando que era el de los dichos de Jesús. Vieron que hay dichos que, digamos, uno no sabe exactamente de dónde vienen, ni tampoco están escritos en ningún lado, pero lo sabe todo el mundo. Los refranes, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo empiezo a decir un refrán, enseguida lo completan, lo saben, ¿no? Bueno, en la época los dichos de Jesús eran, no diría refranes, pero estaban muy cerca. Eran dichos orales que todo el mundo conocía. El tema es que esos dichos necesitaban un contexto y necesitaban ser puestos por escrito. Mateo lo que hace con todos estos materiales, las frases de Jesús, los dichos de Jesús, el relato oral, las cartas de Pablo, el Evangelio de Marcos, lo que hace con todo eso es construir un evangelio de una manera muy premeditada. Y decide hacerlo de una manera muy particular, porque su público no era cualquier público. El público mateano era el público de las comunidades judías, de las sinagogas. Vieron, cuando él le habla a las comunidades, el texto de hoy tiene que ver con eso, ya vamos a llegar ahí en un cachito, porque parece que me estoy yendo muy lejos, pero no es tanto. Es la realidad de las sinagogas, al pueblo, al destinatario al que le escribe Mateo. Porque por algo lo llama el Evangelio judaizante. Buscaba que las comunidades judías reconozcan a Jesús como el verdadero Cristo. Entonces, ¿qué hace? Con todos esos materiales que tenía arriba de la mesa, arma su Evangelio en 5 partes. Esas 5 partes podrían tener una correspondencia con la Torá. La Torá son los primeros 5 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, el Pentateuco, 5, Penta, pero también es la Torá, la ley judía. Entonces, hace toda una estrategia, podríamos decir narrativa, de apelar a la gente con 5 grandes partes del Evangelio. Entonces, así como quien abre la Torá encuentra el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, bueno, quien abre su Evangelio encuentra las 5 grandes partes del Evangelio de Mateo. En esas 5 partes hay 5 discursos. Y lo que hoy tenemos es uno de los discursos centrales. Uno de esos discursos es una partecita, no está el discurso entero acá, de uno de los discursos que apunta mucho a cómo ser comunidad en medio de los conflictos, a pesar de los caos comunitarios, de los enfrentamientos inevitables, y sabiendo que no somos una comunidad de santos, sino en todo lo contrario, ¿no? Sabiéndonos justos y pecadores, justos en Cristo, pecadores por naturaleza. Bueno, en esa realidad hay que poder decir algo a esas sinagogas que estaban basadas en la ley. Entonces, si uno se queda con la primera parte del texto, uno dice, bueno, esto es ley pura, es un manual. Podría ser el Levítico. ¿Vieron? El Levítico son un montón de leyes, todas juntas. Podría ser el Levítico, esa partecita. Bueno, andá y decíselo en privado. Si no funciona, llama a un testigo. Si no funciona, con la comunidad entera. Si no funciona, bueno, afuera. Podría ser el Levítico, porque es lo que Jesús dice y es como, bueno, acá está la ley. El problema de quedarnos con eso es que estaríamos haciendo una predicación sobre la ley. Porque la predicación podría terminar ahí. Yo podría decir, bueno, amén, vayamos a casa, es eso, ¿no? Y ya está. Hagan eso. Si uno se porta mal en privado, si después no está haciendo caso con alguien más, y si después hay que continuar con la comunidad entera, y si no, le pediremos que se congregue. Bueno, hay un montón de lugares para congregarse por acá. Que se vaya para otro lado y encuentre otro lugar que tal vez este no es el suyo. Claro, claro. Sí, totalmente, Marta, si nos dedicáramos a hacer eso y a seguir esto tal cual de manera literalista, posiblemente no habría nadie acá sentado. Todos tendríamos que estar afuera, ¿no es cierto? Porque en la galería no queda nadie, porque... Sí, totalmente. Y los adolescentes, o sea, hay un funcionamiento, yo que trabajo en una escuela, lo ves todo el tiempo. Claro, y una vez que estás afuera, una paria total. Te expulsan. Son dinámicas muy expulsivas. Pero bueno, esto, para entenderlo, hay que entenderlo, por eso yo hice toda esta previa tan larga que parecía tan innecesaria, hay que entenderlo dentro del discurso. El capítulo 18 es un gran discurso.
Y este es un pedacito del capítulo 18. Y el capítulo 18 arranca con algo y termina con algo, que son lo que le da marco a lo que vamos al texto de hoy. La primera parte del capítulo 18, los primeros 5 versículos del capítulo 18, es un pequeño diálogo que Jesús tiene con sus discípulos, en el cual le preguntan a Jesús quién es el más grande en el reino de los cielos. Así empieza esto da origen al discurso comunitario, al discurso del capítulo 18. Y Jesús, ¿qué es lo que le responde? Algo que todo el mundo seguramente recuerda. Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga como pequeño, como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Bueno, así empieza, ¿no? Haciendo esta comparación con los niños. Y termina el capítulo 18 con una parábola que da Jesús, que es bastante fuerte, la parábola, la del servidor despiadado, ¿no? Hay una deuda pendiente. Un rey decide, bueno, ver el tema de sus deudas, y con uno de los servidores tenía una deuda imposible. Gustavo Gutiérrez dice, famoso por escribir Teología de la Liberación, Perspectivas, católico, latinoamericano, él dice, esa deuda, la deuda de que tiene ese servidor con el rey, se podría comparar hoy con las deudas externas que tienen los países con el Fondo Monetario, ¿no? Sí. Es una deuda... Sí, bueno, no vamos a entrar mucho ahí, no se preocupen. Porque entre la mención de Milei de William y el Fondo Monetario no vamos a entrar ahí, no se preocupen. Pero lo que sí es importante ver que era una deuda impagable. O sea, una persona no puede deber tanto. El texto está tratando de decirnos que hay una deuda impagable y que, por lo tanto, la acción de perdonar la deuda tiene que ver con no esperar que se lo pague, porque lo que le pide es un tiempito más. Ya te lo voy a pagar. Y lo perdona sabiendo que eso nunca va a ser pago. Esa misma persona que es perdonada, a un compañero de trabajo después, que le debía mucho menos, 100 monedas, algo muy pagable, lo agarra del cuello y le dice que le tiene que pagar. Y que si no, y lo manda a llamar a los carceleros que se lo lleven preso por la deuda. Entonces el rey lo manda a llamar y escúchame una cosa, yo te perdoné y vos haces esto, ¿no? Entonces el rey mismo dice, yo voy a llamar a los carceleros ahora, ¿no? Que tiene que ver con poder, justamente hay que trazar una pequeña línea de sentido entre estos dos textos. El texto de cómo empieza el capítulo 18 y cómo termina el capítulo 18. Empieza diciendo que hay que ser como niños, que hay que hacerse humildes, tapeinos, va a decir el texto, y después muestra una clara falta de humildad, no solamente falta de humildad, sino una imposibilidad de ponerse en el lugar del otro, incluso habiendo sido perdonado, no pudiendo perdonar. Y acá el perdón no en sentido moral necesariamente. Gustavo Gutiérrez dice esto es socioeconómico también. Acá hay cuestiones que hacen a la vida cotidiana, a las deudas cotidianas, ¿no? Entonces, el ser como niños tal vez no esté apuntando a un sentido moral de la niñez. O no volver necesariamente a la infancia en términos de la inocencia, no necesariamente como algo cronológico o psicológico, sino hacerse como niños en el sentido de poder mirar las cosas con humildad. Hacerse como niños en el sentido de poder entender que hay una categoría social, si se quiere, hay una, digamos, en la estratificación social de la época de Jesús, los niños no eran productivos, no podían trabajar, no producían dinero, eran transitoriamente incompletos, ¿no? No estaban del todo completos, no eran considerados a la hora de ningún voto en ninguna sinagoga, de hecho. Tenían que pasar a ser adultos a los 12 años para empezar a ser considerados. Los niños no eran ciudadanos plenos, ni mucho menos. Eran personas, pseudo personas casi, en esas categorías sociales, que estaban muy por debajo en la estratificación social. Entonces, lo que está diciendo Jesús, el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, tendrá que ser el menos de los menos acá. El inferior total, el tapeinos, la humildad misma tendrá que estar a disposición. Y eso mismo se ve reflejado en la vida cotidiana después, y a la hora de pensar cómo es el reino de los cielos, cuando aparece el rey con la deuda, ¿no? Con esto de que perdona y el otro no perdona. Entonces, tenemos estas dos puntas en el capítulo 18, en el medio tenemos lo de la amonestación fraterna o la corrección fraterna, esto de primero llamo a uno, después llamo a dos, después a la comunidad y si no afuera. ¿Cuál es el tema acá? El tema en la corrección fraterna es que no es que hay que hacer eso como una ley fundamentalista, literalista, frente a cualquier cosa,
sino que la comunidad tiene que llamar al orden al quien no puede hacerse pequeño. La comunidad tiene que llamar al orden al que no tiene la capacidad de perdonar, como perdonó el rey, ¿no? En la última parte. La comunidad tiene que llamar al orden cuando alguien mide en esta mesa de comunión, mide a los demás por su categoría social, por su género, por lo que fuera. Nosotros podemos tener un montón de categorías, podemos tener un montón de clasificaciones, pero no podemos regirnos como hermanos y hermanas por esas clasificaciones. Es normal, están. Lamentablemente incluso somos humanos y generan diferencias. Pero en la época de Jesús el varón era más que la mujer. El rico era más que el pobre, el judío más que el extranjero, el adulto más que el niño. Y podemos seguir con clasificaciones y categorías. Había un montón. Y algunas mucho, y podemos irlas complejizando, ¿no es cierto? El religioso más que el menos, el que leía la ley que el que no, la persona que tenía alguna función pública del que no la tenía. Bueno, podemos seguir y seguir. Entonces un varón adulto, religioso, con una función pública, era mucho más poderoso que un niño o que una mujer extranjera como la sirofenicia, ¿no? O la cananea, por ejemplo. Entonces, lo que nos está planteando el texto es, en la medida que nos corramos de que la mesa es igual para todos, hay que recurrir a la amonestación fraterna. No es que frente a que alguien se mandó, qué sé yo, todos metemos la pata todo el tiempo. Como dijo Marta, si así fuera tendríamos que estar todos afuera. Nadie quedaría acá porque no es una comunidad de santos y de perfectos. Es más bien una comunidad de gente imperfecta, porque así somos. El tema está cuando queremos justamente posicionarnos como perfectos señalando la imperfección del otro. El tema está cuando buscamos una categoría social, cualquiera fuera, para establecer que dentro de esta mesa hay gente superior a otra y otra inferior, ¿no es cierto? Es por eso que el Evangelio de hoy termina también con esta parte muy interesante que tiene que ver con algo más histórico, ¿no es cierto? Porque fíjense que es interesante que dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que hacemos acá, a veces, que pensamos, no pasa nada, es algo que le pasó a la historia de la iglesia, a la comunidad cristiana en toda su historia. Hacer clasificaciones y dejar y excluir personas, ¿no es cierto? Juzgar, y a partir de juzgar, clasificar y poner a otros por encima de algunos por encima de otros. Entonces, esto de atar en la tierra y atar en el cielo, desatar en la tierra, desatar en el cielo, tiene que ver con que justamente el Evangelio se vive, se experimenta, se plasma, impacta en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, pero tiene que ver con la vida eterna. Tiene consecuencias, claro, y tiene que ver justamente con que a veces pensamos que el Evangelio está vinculado justamente como los discípulos cuando le preguntan, ¿no? Con el reino de los cielos, con lo que está por allá, lejos, y en todo caso veremos tal vez en una de esas cuando seamos juzgados, más adelante. Y no, tiene que ver con la vida cotidiana, con la construcción comunitaria de todos los días. Y por eso, quien tiene que mediar las relaciones es Cristo. Es quien tiene que estar en medio de la presencia comunitaria, y es por eso que el Evangelio termina. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se los concederá, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Si Cristo no está presente, habrá diferencias de lo que queramos. Si Cristo está presente, entonces todos nos igualamos frente a la presencia de esa buena noticia que es Cristo, que nos iguala y nos hace abrir esta mesa para nosotras, para nosotros, pero para tantos otros y otras. Y en cuanto encontremos una espinita de alguien para decirle, vos no tenés acceso a esta mesa, estaremos justamente siendo como ese Pedro, que hace poquito, ya bien lo decía el pastor Alan, nos congregamos en otra congregación, en la de Satanás. Y no será la congregación de Cristo, será otra. Y en cuanto encontremos una astilla en alguien para que nos acerque a la mesa, encontrarán otros una mucho más grande en nosotros para que no nos acerquemos. Entonces es por eso que es importante recordar que la mesa no es nuestra, es de Cristo, y que estamos invitados a bajar todas esas barreras que nos dividen y nos separan para anunciar el Evangelio en la vida cotidiana, siendo comunidad que cuando hay que llamar a la corrección se llama, pero sobre todo siempre en nombre de Jesús y de los pequeños, de los débiles, de los tapeinos, que tienen que humillarse, pero no en el sentido
despectivo de la humillación, sino en el sentido, si se quiere, podemos decir romántico, ¿no? Poético, en el sentido de igualar para abajo. Quiera Dios que podamos trabajar para su reino igualando para abajo y no igualando para arriba, y viendo que en esa mesa quien rige es nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios que así sea. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como un faro en un mar de oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Él es pan de Dios, el pan de la unidad. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo era un obrero como todos los demás. Con sus manos ganó el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio su paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor.